Muy bien, podemos empezar ya entonces. Sed todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria que hacemos desde CAF España. Es un placer recibiros a todos en estas circunstancias y sobre todo en esta singladura que esperamos sea para todos provechosa y que nos acompañéis durante las 8 sesiones que dura este seminario. Queremos que cada una de ellas tenga su valor y para vosotros la recompensa de que os sirve, os enriquecéis y que además es algo que podemos compartir. Está conmigo ahora, como podéis ver en pantalla, Miguel Ángel Sánchez González, que es nuestro primer ponente de hoy, al que voy a presentar enseguida. En cualquier caso, permitidme, por favor, que yo lea unas palabras para que no empecemos así abruptamente el seminario, sino darle un poco de sentido, que se entienda por qué desde CAF España nos lanzamos a esta iniciativa. Y está bien, por ejemplo, me parece empezar con esa cita de Ortega y Gasset, que es un filósofo español que, como sabéis, casi todos los españolitos estamos obligados a citar, porque es una eminencia en la filosofía, ¿no? Y él en una de sus obras destaca una frase de Galileo Galilei que encierra una lección muy sabia. Dice, hay que rehacer los cerebros. Hay que rehacer los cerebros. Efectivamente, a principios del siglo XVII, perfeccionando el uso del telescopio, Galileo ampliaba las fronteras del mundo conocido y al mismo tiempo se daba cuenta de que con el modo de pensar habitual, basado en el respeto a la tradición y en la autoridad de quienes tenían el poder de conformar las mentes, no era ya posible desentrañar los misterios del universo. El empeño de toda la comunidad de sabios cristalizó en el desarrollo de una racionalidad científica basada en la experimentación y en una perfecta articulación de todo el conocimiento con la implacable coherencia de la lógica y las matemáticas. El ser humano estaba llamado a conocer toda la realidad y a desvelar todos los misterios, y si el método científico no podía aprehenderla, entonces es que no era realidad. Durante el siglo XVIII, el siglo de la razón y la ilustración, la humanidad alcanzó la mayoría de edad atreviéndose a pensar y creyó que todos los problemas serían resueltos. Cualquier misterio tenía los días contados. Sin embargo, una mirada incluso benévola al siglo XX y al XXI nos muestra que el camino recorrido es extraordinario, pero no siempre en la dirección adecuada. El uso de la razón dirigida a dominar, controlar, manipular y explotar irresponsablemente todo lo que está a nuestro alcance nos puede dejar en herencia un mundo inhabitable, una sociedad injusta y un ser humano abocado al sinsentido. Y parece que esa herencia está cada vez más cerca. Tal vez hoy en día el compromiso más necesario sea no tanto rehacer los cerebros como rehacer los corazones. El reto hace siglos era superar la ignorancia, hoy superar la separatividad. La separatividad es otra forma de ignorancia, que consiste en creer que cada ser humano es una isla, un ser que lucha por la supervivencia y por mantener el poder a costa de los demás, que son los contrarios. Según esta idea, cada uno de nosotros, yo mismo también, es el centro del universo y todo está al servicio de lograr nuestro bien particular. En este escenario impera la ley del más fuerte. Quien tiene el poder tiene la verdad y la salvación. Esto nos acerca casi al infierno. Sin embargo, otro mundo es posible, un mundo en el que el ser humano lleve hasta el fondo de su corazón la idea de la unidad primordial con todos los seres. Todos somos parte de una realidad que nos trasciende y que nos vivifica. El reto ahora no es dominar la realidad, sino dejar que la realidad penetre en cada uno de nosotros para transformarlos en lo que esencialmente somos. Ahora es el momento de la consciencia, de darnos cuenta de lo que somos y de obrar en consecuencia. Si el XVIII fue el siglo de la razón, este ha de ser el siglo de la consciencia. Consciencia de la identidad en lugar de la confusión, de la unión en lugar de la separación,
de la participación en lugar de la posesión, del ser en lugar del tener. Los miembros de CAF tenemos fe en el destino de unión con todos los seres. Por eso, en lugar de sucumbir ante la desolación que nos amenaza, optamos por cultivar la esperanza. Nuestro compromiso es ampliar nuestro estado de conciencia para ser cada vez más inclusivos y egoentes. En definitiva, para aprender a amar. Llevarlo a la acción cada día es la única manera de transformarnos y de transformar el mundo que nos rodea. ¿Qué significa de verdad ampliar la conciencia? Es tema de reflexión en este seminario que empezamos y sin duda se suscitarán, gracias a la participación de todos, inspiraciones para aplicar en la vida diaria, que es el único ámbito en el que nos desarrollamos. En el seminario hablaremos de cómo es ciertamente posible el desenvolvimiento espiritual en el día a día. Veremos cómo sí se puede hacer una economía y política basadas en el amor. Hablaremos de qué es eso de la conciencia espiritual, de cómo determinadas prácticas como la meditación nos pueden ayudar. Hablaremos del mensaje de maestros universales de la mística. Nos preguntaremos qué distintos estados de conciencia hay y abordaremos qué sentido tiene el temor a que las máquinas artificiales nos arrebaten este último reducto de la humanidad que es la conciencia. Hoy, para empezar, tenemos con nosotros a Miguel Sánchez, que nos va a despejar el panorama para saber de qué hablamos cuando hablamos de conciencia. Miguel Ángel Sánchez González es doctor en medicina y ha sido profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha desarrollado su actividad investigadora durante varias décadas. Su trabajo académico se sitúa en la intersección entre medicina, ética y humanidades, con especial atención a la bioética, la historia del pensamiento médico y la enseñanza de las humanidades médicas. Miguel, ya te lo he dicho otras veces, muchísimas gracias por haberte prestado generosamente a participar como ponente en este seminario. Es ahora el momento de que nos ilustres con lo que tienes previsto. En primer lugar, gracias a ti, Javier, por haber puesto en marcha todo esto. Y gracias a todos vosotros por estar ahí. He preparado una presentación que espero podáis ver. ¿La veis? Es una presentación que tiene como título Historia y planteamiento actual del problema de la consciencia. Empezamos diciendo que el problema de la consciencia es el más fundamental. La pregunta sobre la consciencia configura la idea que tenemos sobre nosotros mismos y los valores que reconocemos y que nos reconocemos. Es decir, la idea que tengamos sobre la consciencia, explícita o implícita, condiciona nuestra vida, nuestra forma de ser y nuestra actuación en el mundo. Bien, tenemos en el momento actual una forma de entender el problema y ese planteamiento actual es el resultado de una historia. Es el resultado de una historia. Puede aclarar bastante recordar algunos de los pasos que se han dado hasta llegar a formular el problema de la conciencia en los términos en los que hoy lo planteamos. El origen de la idea que en este momento tenemos sobre la conciencia como esa percatación del mundo exterior y e interior, ¿verdad? Como esa evidencia de que hay algo, en fin, de lo que somos conscientes en el mundo exterior y en el mundo interior. Bueno, pues esa idea y la palabra que expresa esa idea empezó en la antigüedad griega. Fue la antigüedad griega la que empezó a elaborar la idea de que el ser humano tiene la capacidad de conocer intelectualmente el cosmos y conocerse también a sí mismo, gracias a su intelecto. Esto es lo que estaba escrito en Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.
Pero claro, para poder decir esto había que tener una intuición de partida. Y esa intuición de partida fue que hay un cosmos ordenado por medio de leyes inteligentes e inteligibles. Es decir, esta intuición de partida de que había un orden en el mundo, de que el mundo funcionaba sometido a leyes, dio origen al concepto de una inteligencia universal que es la que tiene esa inteligencia, la que aplica esa inteligencia, es decir, una inteligencia universal que ordena el cosmos por medio de leyes. La osadía del pueblo griego consistió en pensar que el ser humano puede conocer esas leyes. Con su inteligencia puede conocer esas leyes. El primer precursor filosófico que señaló la existencia de una inteligencia cósmica que ordena este universo fue Anaxágoras. Anaxágoras. Él fue el que introdujo y nombró el concepto de nous, que sería la inteligencia precisamente que conoce y ordena el cosmos. Como él dijo, el nous conoce todas las cosas, ordena todo lo que debe ser y todo lo que fue y que ya no es. Y ese nous, Anaxágoras lo caracterizó con todos los atributos que posteriormente llegaría a tener el dios cristiano. Porque nous siguió diciendo que Anaxágoras siguió diciendo que ese nous es infinito, sin partes, puro y sin mezcla, único, autónomo, que conoce todas las cosas, que gobierna todo, que tiene el máximo poder, que es eterno, que es omnipresente. Bueno, pues este concepto de nous fue el primer intento de explicar el universo a través de una causa inteligente, en lugar de por fuerzas materiales ciegas y azarosas, ¿verdad? En virtud de esta causa inteligente, la naturaleza obedece a leyes que naturalmente tienen una finalidad inteligente e inteligible. El legado filosófico de Anaxágoras fue absolutamente extraordinario y fundamental. Influyó al menos en tres grandes líneas de pensamiento occidental. Influyó desde luego en Platón, que transformó su idea de nous en su idea del demiurgo, que sería un artesano divino que ordena el caos siguiendo un plan racional. En Aristóteles también influyó esta idea del nous, ordenador, del inteligente del universo, y lo elevó a la categoría de primer motor inmóvil, que sería la inteligencia pura que mueve el mundo. Finalmente, los estoicos de lo que hablaron es del logos que gobierna la naturaleza. La naturaleza estaría gobernada por un logos, por un verbo, y los seres humanos pues tendrían que reconocer y adaptarse a ese logos. En eso consistía la sabiduría del estoico. La idea del nous, naturalmente, no quedó aquí, recorre toda la filosofía occidental, porque luego los filósofos acabaron entendiendo ese nous como razón universal, la razón de las cosas, que estructura, que ordena y que dirige la realidad. Esta idea de la razón universal tuvo un largo recorrido tanto en la teología cristiana, porque dio origen a esta idea de un Dios omnisciente que gobierna el universo con su providencia amorosa, y en la filosofía occidental con todas las leyes de la historia, del mundo, de la evolución o del progreso que los filósofos se encargaban de investigar y de conocer. Vamos con los estoicos, que son los que más directamente han influido en nuestra idea, porque fue un estoico, Crisipo, el primero que usó por primera vez la palabra. Claro, en griego, ¿eh? La palabra era sineidesis, del prefijo sin, que significa con o juntamente con, y eidenai, que es saber o conocer. Bueno, sineidesis designaba entonces el conocimiento intelectual de las leyes naturales que compartimos con ese logos que gobierna todo, que permea todo. La sineidesis entonces, tal y como la definió Crisipo, era la participación del ser humano en el eidos o logos divino, ordenador del universo. Bueno, tener sineidesis entonces era tener algo superior, divino, era tener instalado en nuestra mente un observador ideal
que podía conocer a uno mismo y a los demás seres desde un punto de vista superior. Se podía acceder a un conocimiento compartido con la divinidad. Todavía Einstein decía que la física intentaba descifrar el pensamiento de Dios. Esta idea de la sinéidesis, de la conciencia, para los griegos, entre los estoicos, permitía, como digo, conocer esa ley natural, esa ley de la naturaleza, que los seres inanimados obedecen ciegamente, los astros siguen sus trayectorias obedeciendo a leyes mm, que no pueden transgredir, pero los seres humanos tienen la facultad de poder obedecer o no a las leyes naturales. Bien, entonces la sinéidesis otorgaba un conocimiento privilegiado de las leyes naturales. Y la bondad moral para los estoicos consistía precisamente en respetar las leyes naturales. Esa era la ética para los estoicos, respetar las leyes naturales de la naturaleza. Era una ética naturalista. Entonces, poseer sinéidesis, poseer ese conocimiento intelectual de las leyes, fijaros que permitía también realizar juicios morales sobre lo bueno y lo malo, porque lo bueno era ajustarse a esas leyes y lo malo era no ajustarse. Por lo tanto, la sinéidesis permitía también equivalía a tener una conciencia moral. La sinéidesis no solo era conciencia intelectual, conocimiento intelectual, era también conciencia moral. Por esta asociación por esta ética naturalista que tenían los estoicos, ¿verdad? Bueno, llegaron los romanos. Los romanos adoptaron el concepto griego de sinéidesis, pero claro, lo tradujeron al latín y le llamaron conscientia, pero la etimología era la misma, de con y scientia, significando lo mismo, conocimiento compartido con lo divino, que es lo que conoce. Por eso Ovidio, el autor romano, llamó a esa consciencia Dios en nosotros, ese Dios inteligente que permea la naturaleza y que también está en nosotros y que nosotros estamos en él. Séneca, lo mismo, decía, habita dentro de nosotros un espíritu divino que observa nuestras acciones buenas y malas. Séneca insistía precisamente en la faceta moral de la sinéidesis, ¿verdad? En fin, la conciencia para los romanos designó ya, siguió designando ese conocimiento superior, divino, que también fundamenta los juicios morales, ¿verdad? Y así y llegó el cristianismo. En todas las concepciones antiguas de la sinéidesis subyacía ya una concepción sagrada que aludía a una conciencia divina en el ser humano. Pero el cristianismo interpretó esa conciencia que participaba de lo divino como la voz de la divinidad según la cual seremos juzgados, como la voz de la divinidad escrita dentro de nosotros mismos, en nuestra propia alma. San Pablo, por ejemplo, dijo que la sinéidesis, él hablaba en griego, dijo que la sinéidesis es el testigo interior de la fidelidad o infidelidad a la ley. Cuando los gentiles, decía San Pablo, que no tienen ley, es decir, que no tienen ley revelada, que nadie les ha dicho en qué consiste la ley de Dios, pero sin embargo cumplen naturalmente las prescripciones de la ley porque la tienen escrita en su propio corazón, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su propio corazón. Bueno, San Jerónimo, que tradujo la Biblia griega, el Nuevo al latín en el siglo IV, tradujo la palabra griega sineidesis por la palabra latina sindéresis. Pero lo mismo, le atribuyó esa facultad de conocer con certeza los principios morales de la ley divina, que estarían escritos en nuestra alma, ¿verdad? Esa sindéresis era la impronta de Dios en el interior del ser humano. Santo Tomás, un poco más tarde, pues Santo Tomás se dio cuenta de una cosa, y es que esa sindéresis, por ser la palabra de Dios, escrita en nuestra alma, esa sindéresis no puede ser falsa, no puede engañarse ni engañarnos. Esto, Tomás de Aquino no podía negarlo. Siguió reconociendo que había una sindéresis que no puede engañarse ni engañarnos y que conoce los principios morales de la ley divina. Pero se dio cuenta de que los juicios morales de los individuos pueden errar. Pues la respuesta que dijo Santo Tomás fue que sí, sí,
La sindéresis es infalible. Pero cuando nosotros hacemos juicios morales, lo que estamos haciendo es deducir de esos principios morales que tenemos escritos a nuestro corazón, deducir los juicios morales. Estamos haciendo un razonamiento y ese razonamiento es el que dijo Santo Tomás. Ese razonamiento es el que puede equivocarse. Y por lo tanto llamó a esa facultad de razonar moralmente desde los principios morales ciertos, que se le llamó consciencia. Y esa consciencia ya no es infalible. En los juicios morales que realiza la consciencia puede haber error. Por cierto, este fue el fundamento de la necesidad del magisterio eclesiástico. Los individuos podemos equivocarnos al hacer juicios morales, por lo tanto tiene que haber una iglesia, un magisterio, tiene que haber doctores en la iglesia que nos digan cuáles son los razonamientos correctos, cuáles son los juicios morales correctos. Bueno, el concepto de conciencia de la filosofía occidental siguió su recorrido. Mm, claro, los filósofos antiguos y medievales analizaron siempre la conciencia desde esa doble faceta de conocimiento superior y de capacidad para el juicio moral. Pero en la Edad Moderna, desde Descartes, predominó la interpretación de la conciencia como conocimiento integrado y unitario de uno mismo. Eso es lo que predominó, la faceta de ser un conocimiento integrado y unitario de uno mismo y del mundo exterior. Y tendieron a independizar ese conocimiento de la conciencia moral, porque en Occidente se empezaron a desarrollar sistemas de ética no naturalista, que pensaban que las cosas son buenas no porque se adapten a la ley moral, sino por otras cosas. Bien, entonces, en la Edad Moderna sigue manteniendo la idea de la conciencia, pero lo va disociando del juicio moral. Y, por ejemplo, en inglés se diferencian incluso las palabras. En inglés se acabó diferenciando entre consciousness, que era ese conocimiento integrado unitario de uno mismo y del mundo exterior, y conscience, que era lo que en español llamamos conciencia moral. En español perdimos la S y pasamos a tener una sola palabra. Y utilizamos como sinónimos tanto lo que los ingleses llaman consciousness como lo que llaman conscious. Aunque a veces se diferencia, a mí me gusta diferenciar entre consciencia, que sería la faceta cognoscitiva, y conciencia, que sería la faceta moral. Pero en fin, para Descartes, la conciencia como digo, estaba ya totalmente disociada de la conciencia moral. La conciencia era sobre todo conocer que yo conozco y saber cómo conozco. Es decir, buscaba ideas claras y distintas. Esa idea de conciencia tenía más que ver con la claridad y la distinción de las ideas que con la moral. Y Kant, efectivamente, reconoció la disociación y distinguió entre la razón pura, que era la faceta lógica, y la razón práctica, que era la faceta moral de la conciencia. Podríamos hablar de un problema que ha sido muy importante y que ha sido el origen de muchas polémicas y, y de muchos desarrollos, que es el famoso problema de la interacción mente-cuerpo. Tiene que ver con el dualismo radical que Descartes introdujo en el problema. Descartes estableció, como saben ustedes, un dualismo radical entre dos sustancias distintas e independientes, la sustancia extensa del cuerpo y de la materia y la sustancia pensante del alma y del pensamiento. Eran dos sustancias sin nada en común, totalmente independientes. Claro, desmaterializó completamente la sustancia pensante. Descartes, ¿verdad? Y claro, aquí empezó el problema. Porque claro, la ciencia física de su época estableció que todo movimiento es producido por una fuerza ejercida sobre una masa. Por tanto, la sustancia espiritual que no tiene masa, pues no puede efectuar impulsos para mover el cuerpo, ni recibir impulsos del cuerpo para tener sensaciones, ¿verdad? Este era el problema de la imposibilidad física de la interacción mente-cuerpo. Y para solucionar este problema, la filosofía elaboró distintas teorías, ¿verdad? El propio Descartes elaboró la teoría del redireccionamiento de los espíritus animales que mueven el cuerpo y transmiten las sensaciones, que se realizaba en la glándula pineal. La teoría de Descartes. En Leibniz elaboró la teoría de la armonía preestablecida, en la que no vamos a entrar. Malebranche es otra teoría para explicar la interacción mente-cuerpo, que fue el ocasionismo. Y el mismo Spinoza, su variedad de panteísmo, explicaba también
esta posibilidad de interrelación alma y cuerpo. Pero se pusieran como se pusieran los filósofos, la verdad es que ninguna teoría era compatible con la ciencia física. El problema de la interacción mente y cuerpo permaneció sin posible solución. Y el no poder solucionar este problema es lo que dio origen a los materialismos monistas que negaban la existencia de una sustancia espiritual o pensante y por lo tanto acabaron también negando el alma material. Muchos materialismos, muchos ateísmos tienen que ver con la perplejidad ante este problema de la interacción mente-cuerpo. Eh, o como decía Laplace, cuando explicaba su sistema del mundo y le preguntó a Napoleón que en qué lugar dejaba a Dios. Y Laplace dijo, bueno, es que no tengo necesidad de esa hipótesis para explicar el movimiento del mundo. Eh, Dios como sustancia espiritual no podía, no podía, no era explicar, no era necesario, no podía explicar el movimiento de las cosas físicas y materiales. Bueno, estaban así las cosas cuando en la edad contemporánea ya, en los dos últimos siglos, los filósofos empiristas radicales, los materialistas que negaban la existencia de una sustancia espiritual y los científicos reduccionistas que intentaban reducir todo a las leyes de la física, pues tendieron a disolver la noción de conciencia. En fin, que William James, a finales del siglo XIX, terminó por negar la conciencia como entidad subsistente, puesto que solo existiría, eso sí, eso es innegable, de un flujo de experiencia pura, el flujo del pensamiento, el flujo de las sensaciones, pero no adscritas a ningún sujeto, no, no, no relacionadas con ninguna entidad que pudiera entenderse como consciente o como conciencia. Es decir, y William James dejó entonces su definición de la conciencia, que todavía hoy sigue siendo la más citada. Él definió la conciencia como corriente o flujo de reconocimiento de sí mismo y del entorno, ¿verdad? Que está ordenada en el tiempo, que es organizada y que es reflexiva. Bien, pues con todas estas dudas sobre la existencia de la conciencia, a comienzos del siglo XX, ya por la influencia del conductismo y del positivismo, el tema de la conciencia fue evitado e ignorado y negado. Em, las décadas centrales del siglo XX fueron la época que yo he llamado del gran apagón, porque las ideas de la conciencia, las ideas sobre la conciencia, junto con todo lo que ellas podían alentar y explicar, llegaron a ser excluidas por la ciencia y desechadas por la cultura occidental. Eh, Estaban así las cosas cuando en las últimas décadas del siglo XX el tema de la conciencia reapareció. Reapareció gracias a por lo menos tres líneas de desarrollo que vamos a estudiar en lo que nos queda de charla. Gracias a la nueva neurociencia, a la nueva filosofía de la mente y a las nuevas formas de espiritualidad. Cada una de estas líneas de desarrollo ha elaborado nuevas ideas sobre la conciencia, que vamos a ver ahora. Voy a ver si puedo resumírselas. En primer lugar, ¿qué fue la conciencia para la neurociencia? Para las nuevas neurociencias que surgieron hace unas pocas décadas. Bueno, no voy a entrar en las teorías neurocientíficas sobre la conciencia porque habrá otros conferenciantes que lo harán. Pero yo ahora simplemente voy a examinar el problema que a mí me parece fundamental en la neurociencia, que es el supuesto de que todo fenómeno psíquico se correlaciona con o es expresión de algún acontecimiento cerebral, neuronal, neurofisiológico. Todo fenómeno psíquico. Muchos de neurocientíficos, no todos, pero muchos neurocientíficos creen que la conciencia es y nada más que es un fenómeno emergente del cerebro, cuya existencia y contenidos están siempre en correspondencia con algún acontecimiento neuronal que constituye su correlato neurofisiológico. De hecho, la investigación neurofisiológica, neurocientífica, consiste precisamente en una búsqueda de correlatos neurofisiológicos de la conciencia y de los contenidos de la conciencia.
porque parte de este presupuesto. Aquí no hay nada más que un cerebro funcionando. Y sí, produce cosas, produce fenómenos conscientes, produce conciencia. Bueno, vamos a estudiar cómo se correlacionan esos fenómenos neurológicos, neuronales, con esos fenómenos que nosotros detectamos conscientes. ¿De acuerdo? Bien, claro, entonces aquí este es el problema que yo quiero plantear. Tenemos que preguntarnos, ¿la conciencia no es nada más que una emergencia del cerebro? That is the question. Porque creer que la conciencia no es más que tiene correlación con, es indudable. Nadie se atrevería a negarlo. Es evidente. Pero una cosa es decir que hay correlatos neurofisiológicos de la conciencia y otra cosa es decir que la conciencia no es más que una emergencia del cerebro, ¿eh? ¿Te dan cuenta? Si dices que la conciencia no es más que una emergencia del cerebro, estás practicando algo que tiene un nombre en filosofía de la ciencia y que se llama reduccionismo fisiológico. El reduccionismo fisiológico es creer que la conciencia está completamente producida por el cerebro, que depende enteramente de él, que no puede separarse de él y que no tiene ninguna realidad que no sea estrictamente material, neurofisiológica y físico-química. La conciencia, como han dicho algunos neurocientíficos, no es nada más que el cerebro visto desde dentro, porque los neurocientíficos lo único que pueden hacer es ver el cerebro desde fuera. En fin, otra forma de decir que aquí no hay más que el funcionamiento de un cerebro. Como decían los materialistas fisiológicos ya en el siglo XIX, eh, el pensamiento, el cerebro segrega pensamiento como el hígado segrega bilis. Bueno, esta es la idea. Esta es la idea del reduccionismo, del emergentismo y del reduccionismo fisiológico. Claro, y esta es la pregunta que está en alto. Contra este presupuesto reduccionista se pueden reducir consideraciones filosóficas, sapienciales, que nos llevarían muy lejos. Y también se pueden, últimamente se están volviendo a aducir en contra de este reduccionismo testimonios aparentemente fidedignos que no pueden explicarse de forma reduccionista, en estados cercanos a la muerte, mm, que con un cerebro que ha dejado de funcionar hay algo que no solo continúa pensando y sintiendo, sino que es capaz de ver lo que está pasando en la habitación de al lado. Bueno, ese tipo de testimonios que no pueden explicarse de forma reduccionista y que abundan en la literatura, ¿no? En los fenómenos psi, ciertos estados místicos y transpersonales, ciertos estados alterados de conciencia, que efectivamente no pueden ponerse en correlación con aportes de los sentidos, con mensajes de los sentidos, con traducciones de los sentidos que llegan al cerebro y que el cerebro elabora. No, parece ser que esa conciencia ha sido capaz de detectar y ponerse en relación con otras cosas con las que el cerebro no se hubiera podido poner en relación. ¿Me comprenden? Eh, bueno. Vamos entonces, dejamos la neurociencia y nos vamos a la filosofía de la mente. ¿Qué aportes ha hecho la filosofía de la mente? Pues la conciencia, la filosofía de la mente reconoce que existen correlaciones entre cerebro y conciencia. Claro que sí, ¿cómo no vamos a reconocer eso? Pero señala que la conciencia es cualitativamente diferente del funcionamiento neuronal. Este es el análisis fenomenológico. Los primeros filósofos de la mente llegaron a decir que la neurociencia puede resolver los problemas fáciles de los correlatos neuronales y de los modelos teóricos de la conciencia, pero no puede resolver el problema difícil, the hard problem, el problema difícil de la conciencia. Según David Chalmers, el problema difícil de la conciencia es el de la experiencia de los qualia, que ahora vamos a ver qué son. El problema de la experiencia de los qualia, que son características irreductibles que tienen los contenidos de la conciencia.
La conciencia percibe el color amarillo, percibe un sonido grave o agudo, la conciencia percibe un olor, ¿verdad? Y todo esto no está en el cerebro. El cerebro no es amarillo, ni es rojo, ni azul. El color amarillo sí se puede poner en correlación neurofisiológica con una longitud de onda, sí, pero esa longitud de onda no es amarilla. ¿No? No, el que sea amarillo, eso ya es otra cosa. Eso es un qualia. Son características aparentemente irreductibles a fenómenos neurofisiológicos. Eh, y el problema difícil entonces es el de explicar los qualia, cómo se producen los qualia, cómo aparecen. Y también el problema de cómo los fenómenos físicos pueden convertirse en conciencia. Porque la materia cerebral, la conciencia es otra cosa que no. eh, pues no, sí, bueno, llámalo emergencia, pero explica cómo se da ese paso, cómo se da ese salto de lo no consciente a la conciencia. Bueno, estos son los problemas de la filosofía de la mente, las objeciones que la filosofía de la mente plantea. En cuanto al problema de los qualia, esos contenidos subjetivos, no son objetos espaciales, físicos, ni realidades objetivas medibles, ¿verdad que no? Bueno, pues reducir los qualia a acontecimientos cerebrales, que es lo que intenta la neurociencia, plantea graves dificultades para Fodor dice que un filósofo de la mente, Jeremy Fodor, el que cree que la neurología podrá contestar la pregunta sobre la conciencia es que no ha comprendido la pregunta, ni el problema difícil. Nagel, otro filósofo de la mente, en un artículo famoso, muestra que la experiencia consciente es irreproducible, incomprensible e irreducible a acontecimientos físicos. Otro problema que manejan la filosofía de la mente, si la conciencia puede residir en una máquina, si podemos hacer un computador lo suficientemente complejo, capaz que llegue a tener conciencia. Bueno, pues hay quien responden afirmativamente, ¿eh? Incluso afirmativamente y grandilocuentemente, ¿no? Por ejemplo, Ray Kurzweil, uno de los gurús de la neuroinformática y de la inteligencia artificial, bueno, pues predice que en unas pocas décadas se alcanzará la singularidad tecnológica en la que las máquinas de inteligencia artificial sobrepasarán a los seres humanos como formas de vida más inteligente y naturalmente conscientes. Todo esto plantea problemas que simplemente menciono, pero en los que no vamos a poder analizar mucho más despacio en esta charla de ahora. Em, ¿Por qué? Porque hay otro problema, hay otro problema. El problema de si la conciencia es reducible a la materia o si es un elemento fundamental de la realidad. Vamos a ver. Es que la conciencia podría ser un elemento o una dimensión de la realidad irreductible, algo más básico. Por ejemplo, una partícula subatómica tiene carga eléctrica, ¿no? Bueno, y eso es una propiedad, una dimensión de la materia, una propiedad que asociada siempre a la materia. Bueno, pues la conciencia podría ser igual. La materia, lo mismo que puede tener carga eléctrica o calor, eh, pues puede tener conciencia. Esta es la idea, aunque no sea una idea muy intuitiva y sea difícil de entender, pero esta es la idea. La idea que Chalmers dice menciona como que la conciencia es un elemento fundamental similar a la carga eléctrica, a la masa o al espacio-tiempo, y que está relacionada con estados y procesos de información en general. Es decir, la conciencia sería una dimensión interior constitutiva de todos los objetos físicos, las montañas, la Tierra en su conjunto, los átomos, los átomos tendrían alguna forma de carga eléctrica o de conciencia asociada, es decir, de capacidad autoperceptiva, alguna forma de autopercepción que naturalmente no sería como la conciencia humana, pero sería alguna forma de autopercepción que a los seres humanos nos resulta difícil de imaginar, pero que hay que postular, que la pueden tener. Si esto es así, la conciencia sería nada menos como una característica de todo lo que existe, una propiedad de todo lo que existe. No sería, sería como la fuente de todo lo que existe, incluso, ¿no? Como el espacio en el que existe todo lo que existe.
No sería un estado mental, sino el trasfondo de cualquier estado mental. Cualquier estado mental se puede percibir precisamente porque hay una conciencia que percibe. Los fenómenos mentales son eso, fenómenos, pero alguien tiene que percibirlos, ¿no? Alguna conciencia tiene que haber que se dé cuenta de que está pensando, ¿no? Bueno, la filosofía de la mente ha resucitado incluso teorías muy antiguas, como la del panpsiquismo, la de que todo pan tiene una consciencia, una psique. Es decir, todo lo físico tendría también ese aspecto interior, ¿verdad? Y no solo el cerebro, sino también un árbol, una roca. Es decir, incluso una partícula elemental. Teilhard de Chardin era de los que decían esto, ¿eh? Y que incluso los átomos tienen una consciencia mínima asociada y que es la combinación de esas partículas de conciencia lo que puede crear formas complejas de conciencia. Thomas Kinsey, otro filósofo de la mente, dice que todas las entidades físicas tendrían algún grado de sensibilidad, de subjetividad y de autodirección, es decir, de conciencia, aunque no sea una conciencia naturalmente como la nuestra. La conciencia la define Kinsey como la capacidad que tiene la materia-energía de sentirse, conocerse y dirigirse a sí misma. Y Koch, un neurocientífico, dice que cualquier sistema complejo puede tener conciencia. Bueno, esto es una idea muy antigua, ¿eh? Esto enlaza con el animismo de los pueblos más primitivos, ¿verdad? Que ahora se ha llamado, se tiende a llamar más bien panexperiencialismo. Los pueblos primitivos tienden a pensar que todo está animado, ¿eh? Los árboles, los aguas, el aire. Bueno, pues eso en la actualidad se le llama panexperiencialismo, en el sentido de que las experiencias conscientes siguen un continuum que puede llegar desde la inconsciencia hasta los estados ampliados de conciencia, e incluso a una idea que tiene una, a mí me parece un atractivo fascinante, y es la idea de un universo consciente, la idea de una conciencia del universo. Uf. Bueno, incluso desde estos puntos de vista, tienes que acabar reconociendo que la conciencia humana no es la única que existe en el universo. Em, Puedes atribuir conciencia a todas las cosas materiales, desde el resto de los animales hasta los átomos, como digo. Y cada conciencia individual, pues ya sea humana o no humana, sería un nudo interconectado de una red universal de conciencia, de la que todo participaría. Eh, eh, Bueno, esto es la red universal de conciencia, de la que también se ha hablado, y de la que seríamos nudos, eh, todos los seres materiales, ¿verdad? Y naturalmente formaríamos parte de una red interconectada. Bueno, estas son las especulaciones por las que deriva la filosofía de la mente en la actualidad. Pero vamos a lo que más me interesaba. Espero poder tener tiempo para hablar de lo que quizá tenga más interés para nosotros, y es qué es lo que está diciendo sobre la conciencia las nuevas formas de espiritualidad que han aparecido en las últimas décadas. Porque claro, nuestra época, que tiene grandes problemas, se caracteriza también por ser testigo de una indudable renovación espiritual. Desde los años 60, sin ir más lejos, proliferan movimientos de carácter espiritual que han hecho hablar a los analistas incluso de un retorno de lo sagrado en nuestra cultura. Y por eso han proliferado toda clase de movimientos fundamentalistas, tradicionalistas, orientalismos, sincretismos, esoterismos, espiritualidades unidas a la ciencia, la ecología espiritual, el panteísmo, la New Age como fenómeno, como movimiento espiritual. Bueno, todos estos fenómenos, todas estas manifestaciones de renovación espiritual, lo que han hecho ha sido redefinir la espiritualidad y la han desligado de su asociación tradicional con las religiones, porque las religiones han tenido siempre el monopolio de lo espiritual. Ser espiritual era tener creencias religiosas. Hasta ahora, en la actualidad ya se ha llegado a reconocer que la espiritualidad y la religión son cosas distintas, aunque relacionadas, ¿verdad?
¿Y qué formas de entender la espiritualidad entonces estamos viendo que circulan en el mundo ahora? Que ya no son prácticas religiosas, rituales, que ya no son eh, prácticas intelectuales o estéticas, sino, vamos a ver, pues yo creo que hay sobre todo dos formas de entender la espiritualidad en este sentido nuevo y profundo. En un sentido general, este que ya se ha llegado a desligar de las religiones particulares, en un sentido general, yo definiría que la espiritualidad se entiende como buscar y experimentar una realidad más profunda. Estamos ya llegando a la conclusión de que la realidad es mucho más, que no podemos ver, que la realidad es insondable. Esa es la intuición fundamental que se está haciendo fuerte en la actualidad. La realidad es inmensa. La realidad, claro. Entonces la espiritualidad es intentar ir más allá de la realidad vulgar que estamos acostumbrados a manejar y a percibir. Entonces, espiritualidad en este sentido general es buscar y experimentar una realidad más profunda. Y en esa búsqueda se suscitan sentimientos de asombro, de expansión, de unión, de significado, de beatitud. Tienen un color. Esta búsqueda tiene un color de sublimidad, de elevación, ¿verdad? Que es lo que nos permite calificarla de espiritualidad. Es una búsqueda que ha ido ligada a la renovación, al resurgimiento de un sentido que había estado atrofiado, que había llegado a atrofiarse en nuestra cultura, que es el sentimiento de lo sagrado, la capacidad de percibir algo como sagrado. Eso se está recuperando, ¿eh? Y está introduciéndose otra vez, es el órgano perceptivo que ayuda a esta búsqueda. Ah. Bueno, eso es en un sentido general. Luego también eh, se puede detectar un sentido no dual de lo que es la espiritualidad. En un sentido no dual, espiritualidad es reconocer la conciencia omniabarcante que somos, lo que somos verdaderamente, nuestro yo, nuestro verdadero yo, nuestro yo profundo, lo que somos, más allá del personaje que creemos ser. El personaje desaparece, solo queda la conciencia como ámbito. Esto es la no dualidad. Es esa conciencia que te permite participar de una realidad más amplia y unitaria. Esa conciencia que lo abarca todo, que recibe todo, que penetra todo. Este es el sentido, este es el segundo sentido de lo espiritual, que está llegando a generalizarse en nuestro mundo. Aunque en otras culturas, bueno, el Advaita Vedanta, todo esto de la nueva dualidad tiene siglos, de recorrido, pero en nuestra cultura se está recuperando en muchos sectores, y se está formulando de muchas otras formas esta misma idea de no dualidad, de identificación con la conciencia profunda que somos. Bien, pues vamos entonces, seguimos. ¿Qué aportes, desde estas nuevas perspectivas y conceptos de lo que es la espiritualidad, qué aportes hay? ¿Cómo estamos viendo ahora el tema de la conciencia? ¿Qué aportan estas? Bueno, pues la mayoría de estos movimientos hablan de la conciencia y de los estados de conciencia. Elaboran creencias más o menos fundadas en alguna tradición religiosa y las mezclan con la nueva física cuántica, con las reflexiones filosóficas. Sí, sí, hay un movimiento muy activo de revolución de la conciencia, que a mí me parece que conviene destacar sobre todo en tres líneas. La línea de la auténtica identidad y de la participación en la conciencia divina, de la que vamos a hablar después, la línea de la conciencia como inspiradora de la conducta y finalmente la línea del desenvolvimiento del estado de conciencia individual y del estado de conciencia colectivo. Vamos a ver, en lo que me queda, a ver si pudiera resumirles estas tres cositas. Vamos a ver, la conciencia como identidad y como participación. Esto es algo en lo que está surgiendo con fuerza, que se ve en muchas... siempre que alguien intenta leer, conectarse con algo nuevo,
pues aparece lo que les voy a decir a continuación. Pues aparece el problema de la identidad de uno mismo. Este problema estamos llegando a darnos cuenta de que es fundamental. El problema de la identidad. La identificación que todos realizamos es el proceso en virtud del cual algo es vivenciado como el sí mismo. Claro, la identificación más primaria es con el propio cuerpo. Ulteriormente, la conciencia se identifica con sus contenidos mentales y se identifica con el personaje social que se va construyendo, que es un personaje construido. Y a todo esto se agregan identificaciones colectivas con el grupo, con los correligionarios, con el país, ¿verdad? Bueno, pues las nuevas espiritualidades están afirmando que tras superar todas estas identificaciones, podemos identificarnos con la conciencia pura que somos. La identificación con la conciencia. Vamos allá. A ver si lo aclaramos un poquito más. Vamos a ver. Identificarse con la conciencia pura es dejar de estar identificado con un ego aislado. En esto predomina esta interpretación, este resurgimiento de la interpretación no dual de la realidad, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero para identificarte con la conciencia, de alguna forma sí, tienes que superar la dualidad, ¿verdad? Y dejar de estar identificado con un ego aislado y acceder entonces a una perspectiva, también que puede ser llamada un centro interior impersonal, en el que encontramos la interconexión de todo y la unión con todos. Esta identificación con la conciencia, esta identificación no dual con la conciencia, no es poseer facultades extraordinarias, ¿eh? No es ver las cosas claras de repente, ni tener superpoderes, ni gozar de un estado alterado de conciencia. No, es simplemente un reconocimiento que yo creo que se puede calificar como sereno y silencioso. Es un reconocimiento, no es la conclusión de un razonamiento, no es una nueva creencia, no, no, es un reconocimiento, es un darse cuenta de que yo soy la conciencia, de que ese es mi verdadero. Claro, y este reconocimiento es sereno, en principio es sereno y silencioso, y no se acompaña necesariamente de experiencias místicas, ni de iluminaciones sobrenaturales. Pero eso sí, parece que se descubre una paz y un amor más puros. Claro, no, el sufrimiento se relativiza, porque claro, la causa del sufrimiento es la identificación con el personaje que sufre. Cuando eres capaz de ver el dolor desde fuera, el sufrimiento se relativiza. Puede incluso llegar a desaparecer el sufrimiento, no el dolor, claro, pero el sufrimiento sí. Claro, cuando se produce este reconocimiento, esta identificación con la conciencia, que puede ser bastante brusco, ¿eh? No hace falta esperar a que pasen años de meditaciones. No, no, esto es un darse cuenta. Bueno, pues cuando se produce ese darse cuenta, esa identificación con la conciencia que soy, ¿se continúa en el mundo? Claro que sí. Y haciendo las cosas del mundo, pues claro. Y se siguen experimentando los dolores del cuerpo y los conflictos de la sociedad en la que vives. Pues claro que sí. Pero, eso sí, se relativiza el sufrimiento porque la causa del sufrimiento es la identificación. No se abandona la vida, pero se la vive desde una conciencia, desde la conciencia espiritual. Vamos a ver entonces qué es la conciencia espiritual, desde la que se puede vivir. Vamos a ver, la conciencia espiritual no dual es lo que somos, más allá del ego, lo que siempre ha estado ahí, como observador impasible, no afectado por los cambios. Eh, porque es el ámbito en el que todo sucede, es el ámbito en el que todo sucede. Y a la conciencia espiritual no dual se llega no tanto cuando conquistamos algo, sino cuando soltamos. Esto es lo curioso, lo paradójico. A la conciencia espiritual no dual solo se puede llegar cuando soltamos y cuando dejamos de aferrarnos a lo que creíamos ser. Cuando reconocemos que no somos nuestro personaje. Cuando despertamos a otra dimensión de la existencia que se llena de su propia paz y de posibilidades nuevas, impensables para el personaje.
Entonces, cuando sí puede aparecer, no una experiencia mística, pero sí puede aparecer una vivencia más estable, más serena tal vez, que la tradición hindú denomina el Sat Chitananda, es decir, la existencia, consciencia, beatitud. Es vivir en un estado de existencia pura, consciencia y beatitud. Esa beatitud que proviene no de no tener problemas, sino de haber superado el sufrimiento, de haber relativizado el sufrimiento personal. Bueno, esta conciencia es lo que ha sido denominada yo profundo, o conciencia despierta, o iluminación, o unión divina, o egoencia. Y tal vez aluden a este estado de conciencia espiritual conceptos como como ser, pertenecer al reino de Dios, estar en el reino de Dios, o estar en el nirvana, o en la moksha, en el satori, en el samadhi, en el Tao absoluto, en la fana, en fin, todos estos términos eh, a los que distintas tradiciones religiosas aluden y que posiblemente yo creo que tienen que tener que ver con esto que estamos viendo ahora. ¿Eh? Bueno, seguimos con el segundo aspecto, con la conciencia y lo divino, porque lo divino y lo sagrado, ¿qué? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, cuando la conciencia pura se autovivencia como aquello que trasciende, porque cuando te identificas con esa conciencia, realmente el tiempo que pasa es nada más que tiempo que pasa. Trasciende los límites del tiempo, del espacio y de las cosas, porque las cosas que pasan son nada más que eso, cosas que pasan. Y entonces te identificas no con algo de eso que pasa, sino que es fácil entonces reconocerse como todo lo que hay, o como nada, o como ser una nada, o como serlo todo, o como ser el universo entero. Bueno, entonces, y solo entonces, se vivencia también la unidad o la participación con lo divino. En este sentido, lo divino no es una persona o cosa que esté fuera, sino es aquello de lo que participa todo lo que existe. Repito, lo divino en este sentido no es una persona o cosa que esté fuera, sino aquello de lo que participa todo lo que existe, incluido yo, naturalmente. Dios se convierte en una palabra que puede ser usada para señalar los inimaginables potenciales de la existencia, las dimensiones desconocidas, la eternidad. Dios deja de ser un señor con barba que, que premia y castiga y que está fuera de mí. Em, ¿Qué relación tiene nuestra conciencia con esa conciencia divina que estoy empezando a vislumbrar? Bueno, pues nuestra conciencia limitada, fácilmente llegamos a pensar que no puede estar fuera de esa conciencia divina que lo abarca todo. Podríamos concebir nuestra conciencia relativa como una proyección o concreción en un ámbito mundanal limitado, es decir, en este mundo, de esa conciencia absoluta universal a la que se remiten todas las conciencias particulares. Las religiones y las filosofías han expresado esto de distintos modos muchas veces, siempre. La conciencia humana se ha dicho que es la participación en una conciencia divina, o se ha dicho que es la chispa de la divinidad, o que es la ola del gran océano, o que es un ojo de Dios en el mundo. Esto es más nuevo, esto de entender la conciencia humana como un ojo de Dios en el mundo, es decir, como el medio que Dios utiliza para conocer el mundo, o para conocerse a sí mismo. Bueno, todo esto son nuevas concepciones de Dios y de lo divino que están empezando a tomar cuerpo, a generalizarse, a vivirse en nuestro mundo. Eh, sí, vamos entonces a hacer especulaciones sobre lo divino. Vamos a ver cómo podemos ampliar nuestra idea de lo divino. Bueno, pues si somos pues desde esta idea de la conciencia, porque si somos una conciencia en la que aparecen todas las realidades de nuestro mundo, pues hombre, también se puede imaginar a lo divino por analogía, como la conciencia en la cual se desarrolla todo lo que existe en el universo. Es decir, se puede imaginar a Dios como la conciencia del universo, una supraconsciencia en la que estaría todo lo que fue, lo que es y lo que será. Sería la realidad total e infinita a la que nada le falta, porque nada está fuera. Y sería también el origen y el fin de todo, porque nada pudo surgir sin ella, ni podrá irse fuera de ella.
Bueno, eh, tengo que abreviar. Otro aspecto en el que las nuevas espiritualidades están aportando cosas es en explorar hasta qué punto en la conciencia profunda está la fuente de la conducta humana, la inspiración más profunda de la ética, de la moral, la relación de la conciencia profunda con la conducta humana. Tradicionalmente la ética se había entendido como obediencias a códigos externos, de origen sobrenatural, a las leyes divinas que teníamos que obedecer, las leyes de naturaleza, las leyes de la razón, los valores humanos, como obediencia a códigos morales. Y entonces la ética tradicionalmente se consistía en aplicar ese código, ¿verdad? Bien, pero lo que ha pasado, para bien o para mal, desde la segunda mitad del siglo XX, es que hemos asumido como cultura y como ciencia y como visión científica que predomina en nuestro mundo, que no existe un único código moral y que existen diferentes racionalidades subjetivas. Esto lo tiene todo el mundo claro, hasta los niños que van a la escuela. Nuestra sociedad se encuentra entonces ahora sin una guía externa, sin una guía externa que ayude a distinguir lo mejor y de lo peor. Este es, yo creo, también, para bien o para mal, el origen de mucha confusión que hay actualmente en el mundo, en el que todo es subjetivo, todo es relativo, y todo es según yo lo quiera y lo vea, siempre y cuando no haga daño a nadie. Es hasta ahí. Bien, somos una sociedad huérfana de códigos externos. Pero a lo mejor esta situación nos abre a otro mundo de posibilidades, nos abre a encontrar guías no en códigos externos ni en teorías éticas racionales, sino en nuestra propia conciencia. Esto es lo que se está explorando. Es decir, está explorando que la guía de nuestros actos está en nosotros mismos, está en lo profundo de nosotros mismos. Ahí está la fuente de la ética. La fuente de la ética está en un centro interior que cuando se desarrolla lo suficiente encuentra su conexión con los demás y con el universo. Y desde allí es de donde podemos sentirnos unidos a todo, amar y responder con ética, pero no porque obedecemos códigos o leyes, porque habíamos reducido la bondad a eso, a aplicar normas, códigos externos, pero permitir que los actos salgan de esa rígida armadura de automatismos y de códigos es interiorizarlos, es interiorizar la moral, que yo creo que falta nos hace. Y es hacer que nuestros actos sean más auténticos. Una auténtica moral interior es entonces no es una obediencia impuesta para encontrar la salvación o evitar el castigo eterno. No, no, el del infierno. No, no. La auténtica moral interior es una entrega voluntaria y generosa de uno mismo, que surge precisamente de la conciencia profunda de ser y que no se fundamenta en razones, ni en cálculos, ni en imposiciones ajenas. No busca recompensas personales, no es una obediencia a nada ni a nadie y no se preocupa de cumplir códigos morales externos. Esa moral interior estamos viendo que tiene sobre todo dos aspectos. La compasión amorosa hacia todos y hacia todo, de la que afortunadamente se está hablando cada vez más, y otro aspecto que tiene esa moral interior es la aspiración a realizar nuestras posibilidades más elevadas, a vivir de otra manera. Esto es lo que nos dice nuestra moral interior. Y esta moral interior surge cuando nos ponemos en contacto con nuestro ser más profundo, ¿verdad? Bueno, la ética espiritual entonces es acceder al centro. Acceder a ese centro donde todo está presente y todo cabe, donde está el amor y la compasión. Es estar en ese centro y desde él ver, pensar, sentir y actuar. Mira, los estados de conciencia son de los que se habla cada vez más, son la forma en la que vivenciamos, interpretamos y respondemos a la realidad, desde nuestra mente, desde nuestras emociones, porque ahí no solo está nuestra mente, están nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros valores. Bueno, hay estados de conciencia y esos estados de conciencia pueden evolucionar. Hay distintos niveles de conciencia. Y los analistas han descrito ya y clasificado los niveles de distintos modos. David Hawkins es uno de los tratadistas que han elaborado un mapa de la conciencia más completo, el más utilizado, y habla de niveles de conciencia, ¿no? Que se caracterizan por tener cada uno una visión distinta de la vida, una emoción predominante, un proceso interior que los distingue y una visión de Dios. En las transparencias tenéis el mapa de la conciencia que elaboró David Hawkins. Y yo simplemente decir que es precisamente la expansión del estado de conciencia lo que suele ser llamado desenvolvimiento o desarrollo espiritual.
Si queréis una definición de trabajo, pues yo creo que puede ser esta, la expansión del estado de conciencia. Eh, Tenemos que reconocer que es que existe la inteligencia y que el espiritual y que eso es distinto de la experiencia espiritual. La inteligencia espiritual es la capacidad de reconocer el propio estado de conciencia. Parece que no todos tienen la misma capacidad, eso también es verdad, también parece cierto. Tener inteligencia espiritual es capacidad de reconocer el propio estado de conciencia y poder dar los pasos necesarios para expandirlo. Y por otro lado están las experiencias espirituales, pero es que las experiencias espirituales son siempre momentáneas y son estados modificados de conciencia. No tienen que ver con esa conciencia espiritual estable de la que hemos hablado antes. Son experiencias espirituales que pueden suscitarlas la oración, la meditación, la contemplación, el contacto con la naturaleza, el heroísmo, las situaciones límites, el sufrimiento, el duelo, la proximidad a la muerte. Bien. Hay una diferencia entre estados y experiencias, que por no tener esto claro muchas veces nos confundimos, porque queremos hacer de las experiencias un estado y queremos hacer del estado una experiencia. Y no, no. Vamos a ver. eh, en cada etapa o estado de conciencia se viven experiencias distintas y esas experiencias pueden contribuir o no a la evolución del estado de conciencia, ¿eh? Hay algunas experiencias que son incluso contraproducentes. No todo vale, no toda experiencia vale. Y pueden detener o estabilizar el desarrollo interior. Las experiencias estáticas, por ejemplo, que siempre son fugaces, no garantizan el desenvolvimiento de los estados de conciencia, ¿eh? Y es más, cuando se buscan por sí mismas, suelen crear un ego espiritual aún más difícil de superar que el ego intelectual. Con lo cual ya estás perdido. Porque bueno, eh, hay estados conviene distinguir también cuando se habla de estado de conciencia entre los estados del yo y los estados transpersonales. Hay estados de conciencia positivos o del yo en los que el yo desarrolla con su esfuerzo positivo una personalidad propia y se identifica con ella. El individuo crece, sí, claro, crece en conocimiento, en facultades, en perfección moral, pero sigue identificado con un yo separado y distinto. En estos estados, sí, son recomendables, progresar en ellos, pero hay que reconocer también, y no hay que asustarse, de que en estos estados nunca se alcanza del todo, ni permanentemente, la satisfacción, la paz, la seguridad o la salvación que ese yo anhela y que pospone siempre para un futuro y que espera que se realizará en un futuro. En un futuro yo me voy a realizar, en un futuro me voy a iluminar, en un futuro voy a verlo todo claro. Bueno, pues no, ese futuro no llega nunca en los estados de conciencia positivos del yo. Y algunos autores, por ejemplo Robert Adams, hay otros, hombre, Nisargadatta, Ramana Maharshi, que han señalado las trampas de la búsqueda espiritual, las trampas de la búsqueda espiritual, que puede llegar a constituir un pesado ego espiritual, y cómo el esfuerzo de búsqueda, cuando es personal, es el último obstáculo para llegar a un estado de conciencia verdaderamente espiritual. Así que, ojo con los estados positivos del yo, que siendo recomendables, deben también ser de alguna manera trascendidos para llegar en lo posible a los estados de conciencia transpersonales, que también han sido llamados estados de conciencia negativos. Cuando se abandona la búsqueda personal, se hacen posibles estados de conciencia transpersonales. El amor se expande hasta abarcarlo todo. En los seres, abarca los seres, el mundo, lo divino. La vida se transforma en presencia, en participación. Las almas viven en uno. Es algo que sucede, esto, cuando el ego deja de buscar ser más, conocer más, poder más, salvarse y ser inmortal. Es decir, esto se puede decir que no se alcanza con esfuerzos positivos. Esto también se puede decir que culmina un camino de renuncia al yo y a lo mío, ¿verdad? Bueno, finalmente, y con esto ya sí que termino, la conciencia y la mística. Vamos a ver, la mística en un sentido amplio es un proceso de desenvolvimiento de los estados de conciencia superiores. La mística, etimológicamente, alude al acceso a un misterio cuyo conocimiento transforma. Mística proviene del griego místicos, que era todo lo relativo a los misterios sagrados, de iniciación en los grandes centros iniciáticos. Y el mistés era el que estaba iniciado en esos misterios. Bueno, es que la palabra misterio tiene ese origen. Es decir, se relaciona con un verbo griego que significa mien, que es cerrar, estar cerrado, estar oculto. Y ese verbo, pues, esa raíz se relaciona con la raíz indoeuropea mu, que es el sonido que se hace con los labios cerrados. De ahí vienen las palabras mudo, musitar, murmurar.
y misterio. El misterio entonces a lo que alude es a una realidad que está oculta mientras no aprendamos a ver de otra manera. ¿De acuerdo? Experiencias místicas. Entonces, experiencias místicas son intuiciones directas de una realidad o de una interpretación de la realidad más amplia o más profunda. Claro que sí. Eh, y están unidas generalmente a sentimientos de fascinación, de belleza, de sublimidad, de sentido, de unión, de iluminación, de adoración, de éxtasis. Bien, las experiencias místicas son la visión que se alcanza cuando la conciencia trasciende lo percibido e intuye un orden invisible, una realidad más profunda y experimenta su propia unidad con esa realidad. Entonces, sí, el conocer este orden es justo y necesario, ¿eh? Porque nuestro bien supremo parece que tiene que consistir en acostarnos a ese orden, al menos armonizarnos con él. Bien, las experiencias místicas suelen culminar un proceso de desenvolvimiento espiritual. Pueden ser espontáneas, ¿eh? Y aparecer en adolescentes que siempre habían estado pensando en otra cosa. Bien, sí, pero suelen culminar, es lo más habitual, un proceso de desenvolvimiento espiritual ascético, místico, que puede seguir diferentes caminos y en el que se activan esas potencias superiores que nos permiten acceder a esa realidad más amplia, más... de acuerdo. Hay incluso experiencias místicas supremas. Las experiencias místicas supremas, porque hay muchas clases de experiencias místicas, pero las experiencias místicas supremas parece que consisten en experiencias estáticas de identificación con todas las cosas, con los seres, con el espacio, con el tiempo. Y se llega incluso a ser la conciencia que tendría el universo si fuera un ser vivo o la que tendría Dios si fuera el universo. En fin, predominan los sentimientos intensos y arrebatadores de unidad, de totalidad y de interdependencia. Estas como visiones superiores, bueno, tienen una dimensión integral, ¿eh? No solo son conocimiento ni sentimiento, es todo, es dimensión intelectual, emocional, moral, estética, y por eso se dice que acceden por esas vías a la verdad, al amor, a la bondad y a la belleza. Em, la conciencia cósmica es algo de lo que también se ha estado hablando mucho. Sería sería una experiencia mística suprema. La conciencia cósmica la estudió un psiquiatra a finales del siglo XIX, Richard Bucky, que dice que sería nuestra máxima posibilidad evolutiva, que se ha ido manifestando a lo largo de la historia en un número creciente de individuos. Él estudia 34, desde Buda y Jesucristo hasta William Blake y Walt Whitman. Él establece las características de la conciencia cósmica, que aquí las tenéis en la transparencia, y la conclusión que podemos sacar es que la elevación de la conciencia mm, conduce finalmente hacia un estado intuitivo más allá del bien y del mal. Es la fuente de la moral, pero no es una situación eh, eh, a la que se llega por la moralidad. Es un estado en el que se capta todo lo que hay en el universo. Se capta que todo lo que hay en el universo y en el ser humano está bien, es bello, eterno y digno de amor. Cuando se adquiere esa visión, no hay diferencia entre lo que se quiere y lo que se debe. El mal y la muerte son ilusorios o transitorios. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer escucharte, Miguel, porque transmites no solo ese conocimiento académico que has practicado durante tantos años, sino que parece que tiene mucho que ver con lo que tú vives personalmente. Entonces, cuando hablas de estas cosas, no hablas solo de lo que está en los libros, sino de tu propia experiencia también me parece entender de alguna manera. Bueno, mira, queríamos efectivamente pasar ahora al planteamiento de preguntas. Ay, veo una mano levantada ahí de Sergio. ¿Es así, Sergio? ¿Quieres hacer alguna pregunta o plantear alguna observación? Sí, bueno, muchísimas gracias y primero que nada agradecerle a Miguel, bueno, agradecer por la invitación y agradecerle a Miguel la hermosa charla que nos ha dado. Y quería hacer una consulta porque hace un tiempo él ha nombrado muchas teorías sobre la conciencia y hace unos años empezaron algunos físicos a hablar de la teoría de los multiversos y también empezaron a hablar sobre, bueno, de la multidimensionalidad del ser humano. Ahora con el tema de la IA es como que se ha vuelto a
a hablar de la teoría de la simulación. Y últimamente he escuchado mucha gente que está como eh, considerando esa teoría de que esta realidad en la que vivimos no es la realidad, sino que es una existencia que está en un espacio simulado y que hay otra realidad y que están hablando de que el despertar de la conciencia vendría a ser el darse cuenta que estamos en esta simulación o en este juego, y ese sería un poco el despertar de la conciencia, porque hoy en día con todo esto que vemos, la velocidad que está teniendo toda la tecnología y todos los avances, es como que está quedando más patente de que es posible o que puede ser posible que si extrapolamos esta evolución o este desarrollo tecnológico en 10, 20 años más, es posible que logremos un nivel de poder crear, digamos, universos o mundos virtuales con tanta realidad que parezcan reales, digamos. Entonces, bueno, yo estoy escuchando mucho este tema. Sí, No sé si tú lo conoces o tienes sí, sí, sí. alguna opinión sobre eso. Sí, podemos hablar un poco, pero antes de hablar un poco, tendría que hablarles de un descubrimiento fundamental para todo aquel que quiera especular. Vamos a ver, el descubrimiento fundamental consiste en darse cuenta de que las ideas solo son ideas, de que hay que contemplarlas como contemplamos a las cosas, que no hay ninguna idea capaz de describir exactamente cómo son las cosas, cómo es la realidad, que no hay ningún concepto que pueda abarcarlo todo, que todos son, que todos son palomas mensajeras. Las ideas son como palomas mensajeras y todas son mensajeras, pero no son el mensaje, no son el mensaje. Eh, entonces, las ideas son siempre sugerencias, abren posibilidades, nos amplían, nos recolocan, pero debemos tener la libertad de no declarar definitiva ni cierta absolutamente ninguna idea. Una vez que somos libres de examinar ideas, ya entonces sí podemos pensar, sin peligro. Así que todo lo que podamos decir ahora no va a poder ser nunca la verdad de lo que es, ni lo que, claro. Pero sí podemos, podemos hacer este ejercicio que encierra. Vamos entonces a hablar de eso, de los multiversos y de los universos simulados y del, bueno, bien, pues sí, efectivamente, esto de los multiversos es una nueva idea fascinante, que como todas las ideas fascinantes, tiene también, puede ponerse en relación con intuiciones muy antiguas de la humanidad. Porque si algo ha sido capaz de detectar el ser humano en todos los tiempos, es que existen otras dimensiones en el mundo físico, que existen los mundos sobrenaturales, los mundos invisibles, eh, los mundos del sueño, ¿verdad? El ser humano siempre, y todo el pensamiento mágico y religioso parte de este supuesto, de que de que, de que hay mucho más, que la realidad no es solo lo que vemos y sentimos. Lo que pasa es que los multiversos, la idea del multiverso tiene una elaboración muy reciente, muy reciente. Tiene que ver con, eh, con las ideas de que existen muchas dimensiones. Esto, al principio yo creo que esto tiene que ver con las especulaciones de los matemáticos de finales del siglo XIX, que empezaron a hablar de otras dimensiones, que empezaron a hablar de cinco dimensiones, de cuarto dimensiones, de cinco dimensiones. De hecho, la teoría de las cuerdas en la actualidad mm, necesita postular la existencia, me parece que son
14 o 15 dimensiones en el universo, dimensiones que están aquí, pero que naturalmente no podemos relacionarnos con ellas, porque nuestros sentidos son tridimensionales, nuestro sistema de procesamiento de los impulsos sensoriales fabrica una realidad tridimensional y hasta ahí llegamos. Pero lo que dicen la teoría de los multiversos es que esta teoría de que hay otras cosas simultáneas a esta, que hay otros mundos, pero están en este, la idea de los multiversos lo que añade es que esos otros multiversos son alternativas a este universo nuestro, alternativas que existen en alguna parte. Es decir, que todo que todo lo que vemos se bifurca continuamente. Todo lo que pasa en nuestro universo se bifurca. Vivimos en un jardín de senderos que se bifurcan. Cualquier decisión que tomamos, cualquier acontecimiento extraordinario que ocurre, bifurca la realidad. Y la realidad queda extendida entre el resultado de la decisión que hemos tomado y el resultado de la decisión que no hubiéramos tomado, que no hemos tomado. Pero los multiversos seguirían existiendo, de manera que eh, eh, mm, em, habría los universos y los universos se bifurcan continuamente, de forma que universos que todavía están muy cercanos al nuestro, porque la bifurcación ha ocurrido hace poco tiempo, pues serían universos que son parecidos en todo al nuestro, menos en un pequeño detalle. Universos que se bifurcaron hace mucho tiempo son universos que ya son totalmente diferentes. Pero todos existen, dice esta teoría. La teoría de los multiversos es que este universo no es único. Este universo, bueno, en realidad hay dos variantes de la teoría de los multiversos. Una es esta de las bifurcaciones, de los universos que se bifurcan, y otra cosa es la teoría de que directamente hay otros universos en otras dimensiones, en otras formas de materia, aunque no estén directamente bifurcados. Es decir, que, bueno, entonces no habría solo un universo, habría otros muchos universos, esos otros universos, pues tendrían o no tendrían que ver con los mundos astrales de los que se ha hablado siempre, con lo que pasa, con los sitios a los que va o no va el alma después de la muerte. Bueno, todo esto bueno, se puede especular hasta el límite. Pero lo nuevo es que la nueva física, sobre todo la nueva física cuántica, da pie para hacer estas especulaciones que antes hubieran parecido sin fundamento ninguno. Lo curioso de todas estas especulaciones sobre la realidad simulada, que esta es otra línea que no tiene que ver con la demostración, todas estas especulaciones, lo curioso es que algún fundamento tienen en leyes físicas que se han descubierto. Naturalmente son elaboraciones, son generalizaciones que no pueden verificarse, mm, que no hay experimentos cruciales que determinen si son verdaderas o no. Son posibilidades, pero son posibilidades que algún fundamento tienen en los nuevos descubrimientos. Muy bien, Muy bien, gracias Miguel y gracias a Sergio por la pregunta. gracias. Ahí Andrés Gómez de Valparaíso también quiere plantear alguna cuestión, después Miguel y después José Manuel Arribas. Celina, sí te pediría si puedes, por favor, rescatar alguna pregunta del chat, que ya veo que hay alguna, para dar también entrada a alguna de las que tenemos por ahí, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Gracias. Andrés, adelante. Gracias, Javier, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Miguel, muy linda la presentación. Reconozco que en un principio me extravié un poco cuando empezó a hablar de la historia, pero cuando entró en materia de conciencia,
Yo estoy muy enganchado, me seduce mucho el tema de la aplicación en lo cotidiano. Entonces cuando habló de la conciencia no dual, me llega una mirada que por eso ahí lo quiero compartir para ver si engancha con esta conciencia no dual a la que te refieres. Es de la conciencia no dual es como que desaparece el otro, ya no existe el otro, sino que es una, yo soy el creador de todo lo que me ocurre, ya el problema no está afuera, el problema está en uno, que ha sido de alguna manera todo lo que le está ocurriendo y lo que el otro le está mostrando, por referirme al otro, es solamente parte de mi creación, parte de mi actitud, parte de mi conducta, parte de lo que estoy proyectando y que lo veo reflejado en el otro. Por lo tanto, el otro pasa a ser más un espejo que otra cosa me sirve de espejo y finalmente al término del día, cuando analizo un conflicto interpersonal o lo que he experimentado en lo cotidiano, termino agradeciendo lo que el otro me está mostrando y que es lo que está en mi interior para poder trabajar conmigo. ¿Se relaciona esa idea, esa forma de ver con esta conciencia no dual? ¿Se refiere usted a si la experiencia del otro, la vivencia del otro, la identidad con el otro tiene que ver con esta conciencia no dual? ¿A esa es la pregunta? Claro, tiene que ver la relación con el otro, el conflicto interpersonal tiene que ver con que el otro pase a ser solamente un espejo mío. Me muestra mi proyección. Claro. Bueno, esto lo que me recuerda es una teoría que ya la expresó Neville Goddard y que Greensberg, el de la teoría sintérgica, también la recuerda, y es que dice que el otro eres tú. Es decir, tú lo que ves en el otro es lo que hay en ti. Si tú ves en el otro es ira, es porque tú estás sintonizado con la ira y recuerdas tu propia ira y la proyectas. El otro, el otro, el ser humano que se presenta ante ti siempre es multidimensional, ¿eh? En él hay amor, en él hay odio, en él hay furia, en él hay generosidad, todos los seres humanos, claro, pero tú detectas sobre todo algo. Eh, por ejemplo, el ladrón cuando mira a un santo solo le ve el bolsillo. Eso nos pasa siempre a todos. En nuestras relaciones con los demás, en realidad nunca estamos viendo a los demás. Nos estamos viendo a nosotros mismos. Estamos viendo la reacción que el otro suscita en nosotros. Entonces, cuando alcanzas un estado no dual, empiezas a no ver al otro como un enemigo o como algo ajeno. Empiezas a verlo como lo mismo, como siendo tú también. La conciencia no dual es muy unitiva, muy unitaria, y entonces desaparecen muchos enfrentamientos. Eh, mm, y entonces, verdaderamente tú, ese desenfoque y reenfoque que es la conciencia no dual, te permite percibir efectivamente la identidad profunda con todos los seres humanos. No sé si eso es a lo que tú te referías o si quieres... eh, Sí, eso ahí me aclara que están vinculados, que están relacionados la conciencia no dual con esta mirada de lo que estoy proyectando y que el otro me lo refleja a mí a través de las percepciones que genero por la interacción con el otro. Sí, 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 sí. No, Sí, no, eso ocurre, eso es un fenómeno psicológico claro que ocurre. Sí, sí. Eh, y, y además es un fenómeno de ida y vuelta. Cuando yo me relaciono con otro a otro nivel, el nivel del otro sube, ¿eh? A no ser que sea un caso perdido y entonces lo que no tiene. Pero vamos, lo normal en una relación normal es que el nivel lo pongo también yo, ¿eh? El nivel de la relación. Si yo me pongo en un estado confrontativo,
pues veré enemigos en todas partes, pero yo soy el que está en un estado Claro, confrontativo. Y genero, claro. no solo es que veo enemigos por todas partes, sino es que los genero, los genero. Eh, por eso, como digo, es importante la capacidad de verse, de ver desde fuera, de ver la totalidad, ¿no? Porque eso es lo que te permite captar la unidad, lo que te permite ir más allá. Eh, sí, es lo que se me ocurre decirte. Muchas gracias a los dos, Sí, muchas Andrés gracias. y Miguel. Miguel, adelante. Sí, desde Argentina. Buenas tardes a todos. Em, lo, lo que fue, lo que es y lo que será. Mm. O sea, el tiempo está en el medio. ¿El tiempo es una entidad real o es una reducción, una experiencia reducida de una dimensión más grande, de algo mucho más complejo, ¿no? Y que lo experimentamos en forma reducida? Y ahí aparece la noción del tiempo, ¿no? Esto creo que es la teoría del universo bloque o algo así. ¿Qué nos El- puede decir acerca de pues que esto? el tiempo del que hablamos es una construcción de un ser humano que recuerda un pasado y que imagina un futuro. Porque el tiempo no es una realidad, el tiempo es una construcción. Es mucho más real la eternidad que está en este momento presente. Eso sí es real. Ese punto del que sale, al que llega todo y del que sale todo. Eh, pero el tiempo efectivamente es una forma de describir las cosas que pasan Pero y nuestra que, conciencia lo recorre con la experiencia del tiempo. claro, claro, sí, sí, con nuestros Lo recuerdos. percibimos, lo gozamos, lo sufrimos, Claro, normalmente lo sufrimos, ¿eh? Porque el futuro nos angustia, se nos acaba el también, pasado nos causa nostalgia. Tenemos una relación con el tiempo muy mala, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo. procrastinamos. Claro, Sí, y posponemos. El tiempo es la gran excusa. La realización, la gran realización ocurrirá en un futuro, llegaré a conseguir lo que yo quiero en un futuro. El tiempo es la gran trampa. Eh, ampliar por la eso, por eso, conciencia sería descubrir esa noción de la mayor dimensión donde el tiempo desaparece, donde está todo incluido. claro, Esa sería yo la meta de la expansión de conciencia, ¿no? Mientras claro, tanto, las es lineal, experiencias, es un recorrido. las experiencias cumbres interiores efectivamente tienen mucho que ver con el tiempo. Se modifica el sentido del tiempo. Muchas experiencias espirituales que se describen son experiencias en las que resulta que que ha pasado toda una vida, cuando en realidad en el tiempo del reloj solo han pasado unos minutos, o viceversa, que de repente que un santo vuelve al cabo de muchos años creyendo que él creyéndose él que vuelve de un paseo. En fin, las experiencias cumbres efectivamente son experiencias que modifican la idea del tiempo que solemos tener. Y desde luego, la conciencia espiritual, esa de la que hemos estado hablando, tiene que aprender a establecer una relación distinta con el tiempo, claro. Empezar a relacionarse más con la eternidad del presente y dejar de perderse tanto con los recuerdos del pasado, con las expectativas del futuro. Eh, bueno, en los últimos años, Eckhart Tolle ha sido el gran maestro del presente, de la vivencia del presente. Y él dice que es algo a lo que a lo que tenemos que volver. Pero fijaros lo que dice Eckhart Tolle. Eckhart Tolle dice que tampoco nos hagamos ilusiones y creamos que se puede vivir continuamente con esa sensación de presente, estando en el presente. Eso no se puede. Él dice que los seres más entrenados,
más desenvueltos, más capaces de vivir el presente, podrían tal vez conseguir estar un 40% de su tiempo en ese estado de presencia. Eso es el tope, eso es el tope. Los demás seres humanos tampoco nos hagamos ilusiones. No podemos pretender vivir en este mundo una vida en estado de presencia continua. Basta con recordar de vez en cuando. Basta con volver al presente siempre que lo recuerdes, siempre que lo necesites. Gracias. Quería decir que Sí. hay varias preguntas en el chat, pero Enrique de la comunidad de Brasilia quiere hacerte llegar, Miguel, la información que, bueno, le gustaría que leyeras el libro Tres dimensiones de la existencia, espacio, tiempo y conciencia. Y Ah, Javier, pasamos a una... Sí, perdón, que nos Miguel, facilitas adelante. el libro. Ah, pues estupendo. Pues lo ponemos en los materiales, si os parece, Sí, Javier. claro, claro. Un libro, oh, fantástico. Muchas Sí, gracias. por cierto que alguien ha preguntado si se puede disponer de tu presentación y sí, está en la página web entrando en caf.es y pidiendo información sobre el seminario hay acceso a todas las ponencias y en esta primera ya está publicada la presentación que ha utilizado Miguel, ¿vale? Adelante, Celina, la pregunta que querías plantear. Bien, esta pregunta es de Maray, de aquí de Madrid, y pregunta, ¿qué relación puede tener la intuición con los estados de conciencia? Ah, vamos a ver, filosóficamente la intuición es un conocimiento directo, no razonado. La intuición es una percatación, es un darse cuenta de algo a lo que no has llegado por un razonamiento. Y entonces la intuición tiene más los caracteres de la evidencia directa. Y entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene la intuición con? Con los estados de conciencia, ¿no? Ah, Con bueno, los sí, sí, estados de bueno, conciencia. claro, los estados de conciencia, pues en cada estado de conciencia te permite darte cuenta intuitivamente de ciertas cosas que en otros estados de conciencia no puedes darte cuenta. Eh, la misma identificación con tu yo profundo, con la conciencia profunda que somos, también es el resultado de una intuición, ¿eh? No es que alguien te diga cómo es la cosa, que te lo explique y entonces tú te convenzas y accedas a ese estado. No, no. La, la, la identificación con lo que somos de verdad, con el yo profundo, es el resultado, digamos, de una intuición, de un reconocimiento. Un reconocimiento que se produce cuando se puede producir. Cuando estoy yo maduro, digamos, para eso. Eh, Y entonces, bueno, la intuición es una forma de conocimiento que está muy desprestigiada en nuestro tiempo, en la ciencia moderna. En otras épocas, la intuición tuvo mucha más importancia. Pero efectivamente yo creo que debemos reivindicar esos conocimientos directos eh, y afianzarnos en ellos. Y vamos a ver, corremos el peligro de no atrevernos a vivir ciertas cosas porque nos parecen imaginaciones, porque eso, ¿quién piensa en eso? Que eso, bueno, y no, las intuiciones más profundas y más vitales son sutiles, tenemos que cogerlas al vuelo, tenemos que cogerlas al vuelo, ¿eh? Y afianzarnos en ellas, no despreciarlas. Eh, tenemos una gran capacidad intuitiva para darnos cuenta de muchas cosas, pero tenemos que confiar en esa capacidad. Y, y sí, los grandes seres del mundo de espiritual y de los que yo creo que son seres que se hicieron caso, que hicieron caso a esas intuiciones que al principio eran leves susurros, un ligero llamado, un lejano tañir de la gran campana, pero se lo tomaron en serio y pusieron su vida al servicio de eso y vivieron para eso a pesar de que eran cosas que nadie le había demostrado, que eran dudosas, que siempre son dudosas. Se puede dudar de todo. Se puede dudar de todo. Se puede dudar del amor, se puede dudar de la propia existencia,
se puede, claro. Pero entonces tenemos que aprender a adherirnos a las intuiciones más profundas del corazón. Claro que sí. Muy bien, gracias, Miguel. ¿Estás dispuesto a una última pregunta? Hay más, ¿eh? Por Pero todas las que queráis, no, yo me quedo aquí. Yo voy a ser el último, voy a ser el último en marcharme. no va a ser posible responder a todas las preguntas. Os pedimos disculpas por ello, porque teníamos un límite fijado de la sesión en 1 hora y media. Ya llevamos algo más, un cuarto de hora más. Pero al menos una pregunta, Celina, de las que hay ahí en el chat. Muy bien. Pregunta Nathan. En un mundo donde se impone la violencia, el extremismo, la polarización, ¿cómo superamos ese estado de conciencia a fin, a ver, a fin de superarlo para una relación de un estado superior? Claro, esta es una proyección que no he llegado a poner en mi charla, pero estaba prevista. Vamos a ver, es que además de un estado de conciencia individual, se puede hablar también de un estado de conciencia colectivo. Y ese estado de conciencia colectivo es el tono de la cultura, del momento histórico en el que vivimos. Es el que marca y es como una especie de nube de conciencia del que surge la lluvia de los pensamientos habituales. Es decir, mm, imaginaros que en cada momento histórico hay una nube que nos cubre, que es de donde nos llueven los pensamientos, no sabemos que existe esa nube, pero pensamos de acuerdo con esa nube. Toda cultura tiene, como digo, una cierta nube, que es el estado de conciencia colectivo. Em, eh, Ese estado de conciencia colectivo se va construyendo. Hay que evaporar mucho para que se produzcan nuevas nubes y hay que evaporarlo entre todos. El estado de conciencia colectivo es el resultado de las masas críticas. Por lo menos esto parece que se podría ver así. Ese estado de conciencia colectivo es cuando algo ya no es, cuando una idea o un sentimiento o un valor ya no es excepcional. Porque si es excepcional en una persona excepcional, no llega a ser un estado de conciencia colectivo capaz de cambiar el mundo. Pero cuando esas ideas dejan de ser excepcionales, cuando cada vez más personas las sienten, cuando cada vez más personas las comparten, se alcanza lo que se llama una masa crítica. Una masa crítica. Y esa masa crítica ya sí que puede inspirar al conjunto. Ya sí que... eh, entonces, bueno, muchos nuevos movimientos espirituales buscan eso, buscan una revolución de la conciencia a nivel colectivo, porque creen que eso va a ser la única forma de resolver los problemas del mundo. Los problemas del mundo no van a tener solución mientras sigamos en este examen de conciencia colectivo que tenemos. Tenemos que tiene que haber un estado de conciencia colectivo lo suficientemente fuerte como para inspirar, como para mover. Claro, y esa es nuestra tarea, yo creo. Nuestra tarea debe ser contribuir a crear ese nuevo estado de conciencia, ¿no? Y para esto hace falta, como digo, una masa crítica. ¿Te parece, Miguel, que con un seminario de este tipo contribuimos de alguna manera a generar ese nuevo estado de Hombre, qué conciencia? duda cabe, qué duda Vamos, cabe, por favor, qué regálanos duda cabe. En esa. eso estamos, en eso estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Por cierto, antes de que se me olvide, en la comunidad de Brasilia que ofrecían ese material, ¿sería posible que lo hicieran llegar a secretaria@caf.es y así lo subimos Claro, a la página? Bien, Agradezco a su intervención acerca del tema de Ok. la situación actual en el mundo. Creo que es muy necesario y creo que tenemos que trabajar mucho para que esa masa crítica realmente llegue a cambiar. Es una tarea que me parece que en CAF la tenemos muy clara, pero que es muy buena. Tú creo que la aclaraste, Miguel Ángel, con tus palabras en este momento y te agradezco mucho.
Muy bien, muchas gracias a todos. Creo que es el momento de terminar. Me da la sensación también de que ya la voz de Miguel Ángel se ve un poco afectada porque la ha No, sometido. a mí no me pongas como excusa. Vamos a intentar abrir la posibilidad de que nos veamos, al menos la mayor parte de los que estamos en este momento sintonizados, digamos, ahí. Hay casi 100 participantes todavía, así que voy a quitar estos anclajes que tenemos ahí. Mientras tú Sí, quitas los anclajes, le digo a Ricardo Olivares, que ha dejado en el chat una pregunta, que esta pregunta le puede ser respondida en la última ponencia, en la número 8, que se va a tratar temas afines, ¿vale? Así que Ricardo, no te pierdas la última ponencia, la número 8, ¿vale? de acuerdo, gracias, Celina. Os estáis viendo ahí ya distintas caras. A todos, una vez más, muy agradecidos por esta presencia. Recordamos que la próxima sesión del seminario será dentro de 2 semanas, que tenéis ahí en el plan del seminario el título exacto, que la dictará Fernando Bernal desde España y que tiene que ver con la posibilidad del desenvolvimiento de los estados de conciencia en la vida cotidiana, si es una utopía o una realidad. Confiemos en que sea una realidad. No quiero destripar el sentido último de la conferencia de Fernando Bernal, pero quiero tener esa confianza de que es una posibilidad real. Nos vemos entonces dentro de 2 semanas los que queráis. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias Miguel, una vez más. No, gracias a Gracias, vosotros. muchas gracias.